Chariots, torpedos humanos. La noche del 18 de diciembre de 1941, 3 torpedos humanos de la Armada Italiana penetraron en el puerto de Alejandría, cuartel general de la flota del Mediterráneo de la Royal Navy. Su misión secreta era atacar a los buques de guerra británicos Queen Elizabeth y Valiant. Los ingenios que montaba la pareja de tripulantes se llamaban maiale, cerdos. La idea del maiale era muy simple: un torpedo modificado para transportar una carga explosiva desprendible en lugar de la habitual ojiva de guerra. El maiale parecía un arma muy frágil comparada con los buques de guerra británicos anclados en el puerto de Alejandría. El Queen Elizabeth montaba 8 cañones de 15 pulgadas y llevaba una tripulación de 1.200 hombres. Pero la carga transportada por un solo maiale podía abrir un enorme boquete en su casco y mandarlo al fondo del puerto. El Queen Elizabeth estuvo fuera de combate 18 meses. Pero en 1915 los italianos elaboraron un plan para atacar a la flota austrohúngara en Pola, en el extremo norte del Adriático. Los austrohúngaros se consideraban a salvo detrás de sus defensas portuarias. Pero los italianos idearon un atrevido plan para penetrar en ellas. Pero tardó mucho tiempo en llegar a buen término. El capitán de corbeta Raffaele Paolucci y su colega el capitán de corbeta Rossetti pensaron convertirse en torpedos humanos. La noche del 31 de octubre de 1918, con el fin de la guerra a la vista, fueron lanzados desde un torpedero y maniobraron montados en un torpedo modificado conocido como Miñata, sanguijuela, dentro del puerto de Pola. Su objetivo era fijar una ojiva de TNT al buque de guerra Viri Busunitis. A las 4:30 de la mañana, Paolucci y Rossetti colocaron el torpedo al costado del Viri Busunitis. Fijaron una de las ojivas al casco del buque. Rossetti activó una espoleta de retardo de 2 horas. Después intentaron volver al Miñata, pero fueron descubiertos, apresados y llevados a bordo de su objetivo. A las 6:20 de la mañana la carga explotó, provocando en el buque una escora de 20 grados. 15 minutos después, el Viri Busunitis se dio la vuelta y se hundió. Un torpedero italiano había llevado a Paolucci y Rossetti hasta su objetivo. Estas pequeñas embarcaciones resultaban mortíferas en manos de comandantes hábiles. El 10 de junio, un torpedero de la Armada Italiana hundió el acorazado austrohúngaro Svendis Van. Los italianos nunca perdieron su aptitud para este tipo de operaciones. En la mañana del 19 de diciembre de 1941 se izó el pabellón blanco en el acorazado Queen Elizabeth en presencia del almirante Sir Andrew Cunningham, comandante de la flota del Mediterráneo. Pero Cunningham y todos los oficiales y marineros a bordo del acorazado sabían que aquella ceremonia era una farsa para engañar al reconocimiento aéreo enemigo. El enorme boquete abierto en el casco del acorazado era prueba del éxito de la incursión del maiale. Los hombres responsables de la operación pertenecían a la 10ª Flotilla Ligera, la 10ª más, una unidad de élite especializada en torpedos humanos y ataques con hombres rana. Las semillas de la unidad habían sido sembradas durante la invasión italiana de Etiopía en 1935. Aquella fue una guerra desigual. Un ejército moderno luchando contra tribus armadas con viejos mosquetes. La invasión, que desató la crítica internacional, subrayaba ante el alto mando italiano la debilidad de la posición estratégica de Italia en el Mediterráneo.
La Armada italiana, con base en Tarento, tenía cerrado el paso por la Armada británica en Gibraltar, Malta y Alejandría, y por la francesa con base en Tolón. Italia era solo la tercera potencia naval en el Mediterráneo, sobrepasada en número de acorazados por británicos y franceses. Además, carecía de portaaviones. Mussolini podría impresionar a su aliado Adolf Hitler con una demostración de fuerza, pero el dictador italiano temía que si estallaba la guerra se vería obligado a luchar desde una posición de debilidad. Pero cuando la guerra llegó, los británicos se vieron obligados a desplegar importantes unidades navales fuera del Mediterráneo. Un resquicio de oportunidad se abrió para la Armada italiana con esta inesperada ventaja. Pero ese resquicio se cerró en noviembre del 40, cuando se produjo un ataque aéreo sobre Tarento desde portaaviones británicos que hundió un acorazado italiano y dañó gravemente a otros dos. ¿Cómo podían los italianos inclinar la balanza en su favor? Una respuesta posible era la ofensiva naval de bajo coste planeada por Decima Mas. Los Mayale eran creación de los tenientes Tasso Tesei y Helios Toschi. Inspirados en la incursión de la Miñata en 1918, pensaron atacar a los buques de guerra enemigos no en mar abierto, sino en sus bien protegidos puertos. Empleando nuevos equipos de respiración, Toschi y Tesei diseñaron un torpedo humano que pudiera navegar bajo la superficie. Los primeros ejemplares fueron armados con ojivas de 220 kilos. Los operadores montaban a horcajadas sobre el torpedo con la bomba de lastre y el tanque de inmersión entre ellos. Detrás iban el motor eléctrico y sus herramientas. La versión experimental, que no se presentó al alto mando naval, era poco más que un viejo torpedo propulsado por un motor de ascensor. El aparato tenía un radio operativo de 15 millas a 2 nudos o de 4 millas a 4 nudos y medio. En el agua era muy difícil de manejar. Tenía la manía de hundirse como una piedra. Mantenerlo en un rumbo recto resultaba casi imposible. Tesei llamó Mayale, cerdo, al recalcitrante sumergible tras haberse visto obligado a dejar que un prototipo se fuera al fondo. La ojiva, que en versiones posteriores fue de 300 kilos o 2 cargas de 150 kilos, se mantenía en posición mediante una abrazadera metálica. El piloto del Mayale controlaba su errática marcha con una palanca de mando que controlaba los 2 hidroplanos y el timón de popa. El procedimiento de ataque de la tripulación incluía el posicionamiento del Mayale al costado del objetivo. Se tendía un cable bajo el casco, dejando suspendida la carga bajo la quilla. Cuando todo estaba asegurado y se había activado una espoleta de retardo, el Mayale se retiraba. La explosión de la carga podía retardarse hasta 2 horas y media. Se estableció una base para la Decima Mas en un solitario lugar en Boca di Serchio, en la costa occidental italiana. En contraste con el resto de los servicios armados italianos, no se hacían muchas distinciones entre oficiales y otros rangos. La Decima Mas era una unidad muy unida. A comienzos de 1940, la Decima Mas realizó sus primeros ejercicios en el Golfo de la Spezia. Un viejo crucero, el cuarto, sirvió de blanco.